A ver, fíjate en una cosa, porque esto es para volverse loco. En España ahora mismo, el precio mayorista de la luz va a cerrar este mes de marzo por debajo del nivel que tenía hace exactamente un año. Exacto, sí. El gas natural ha bajado. Y, sin embargo, con esos datos sobre la mesa, el gobierno acaba de entrar en pánico absoluto. O sea, ha desplegado un escudo preventivo de 5.000 millones de euros y está actuando como si la economía estuviera, bueno, al borde de un colapso inminente. Es que es telita la situación. Totalmente. Bienvenidos a esta nueva inmersión a fondo, donde vamos a desgranar la realidad del 30 de marzo de 2026. ¿Por qué? A ver, la situación del país en este preciso instante es exactamente como intentar reformar el salón de casa, elegir con cuidado el color de las paredes, los muebles, todo, para recibir unas visitas importantísimas. Las andaluzas, claro. Eso es. Mientras un huracán de categoría 5 está destrozando el tejado y amenazando con llevarse los cimientos por los aires. Y claro, esas visitas son las inminentes elecciones andaluzas, y el huracán es una crisis geopolítica y una inflación que francamente no dan tregua. Bueno, es que la imagen de la reforma y el huracán capta perfectamente la esquizofrenia de los documentos que tenemos hoy sobre la mesa. Porque, a ver, si uno hace una lectura superficial, parece una jornada casi anodina. Ya, de Semana Santa. Claro, estamos en plena Semana Santa, el Congreso y el Senado están de receso, no hay plenos legislativos, nada de eso. Pero bajo esa aparente calma vacacional, el nivel de tensión estructural es brutal. O sea, tenemos sobre la mesa decretos económicos de emergencia, reestructuraciones de urgencia en el Consejo de Ministros y alianzas preelectorales dictadas puramente por el pánico. Y un acuerdo institucional histórico del que luego hablaremos que nadie vio venir. Exactamente. Nuestro objetivo en esta inmersión no es simplemente hacer, no sé, un listado cronológico de titulares, sino entender la sala de máquinas, ver cómo, literalmente, las decisiones militares a miles de kilómetros están dictando el precio de las hipotecas aquí, en España, y redibujando todo el mapa político. O sea, conectar los puntos. Y a ver, antes de meternos de lleno en el ojo del huracán, hay que dejar algo muy claro para quienes nos escuchan, porque esto es vital. Los informes de hoy son pura dinamita política. Sí, lo son. Reflejan estrategias cruzadas, críticas feroces y maniobras tácticas, tanto del bloque de la izquierda como del de la derecha. Y es fundamental subrayar que en este espacio no compramos el relato de nadie. No tomamos partido ni respaldamos ninguna de estas posturas. Cero posicionamiento, claro. Cero. Venimos a hacer una autopsia analítica. Nuestro trabajo es única y exclusivamente diseccionar los hechos y los argumentos de todos los actores políticos tal cual aparecen en los documentos originales, sin filtros y sin favoritismos. Totalmente de acuerdo. La objetividad es el bisturí que vamos a usar hoy y estoy segura de que a la audiencia le va a resultar fascinante. Y bueno, para empezar a entender este panorama hay que mirar hacia ese huracán global que mencionabas, porque en el fondo es el motor de todo lo demás. Claro, el contexto internacional. Eso es. El punto de origen nos sitúa a finales de febrero de este mismo año, 2026, con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Madre mía, qué momento. Ya te digo, esa chispa militar ha desatado un conflicto regional en Oriente Próximo que, lejos de quedarse allí, ha generado una onda expansiva brutal y ha impactado de lleno en la línea de flotación de la macroeconomía española. Y es una onda expansiva que golpea en el punto más sensible de todos, el bolsillo, las finanzas del día a día, porque los documentos muestran un efecto dominó de manual. O sea, la inestabilidad dispara los mercados energéticos, el Banco Central Europeo entra en alerta roja por el miedo a la inflación y ¡pum! Consecuencia directa, el Euribor a 12 meses se dispara. ¿Se dispara por completo? Ha cerrado este mes de marzo con la mayor subida registrada desde 2023. Y claro, cuando el Euribor estornuda, las hipotecas a tipo variable se cogen una pulmonía grave. Pero es que la cosa no acaba ahí. ¿Qué va? El Instituto Nacional de Estadística acaba de adelantar que el IPC, o sea, la inflación de marzo, ha escalado al 3,3%, frente al 2,3% del mes anterior. Y el Banco de España ya está tocando la campana de alarma. Advierten que si este conflicto internacional se cronifica, la inflación podría rozar el 5,9% a finales de año. Y fíjate, ese es precisamente el escenario macroeconómico de altísimo riesgo que ha forzado al gobierno de coalición, formado por PSOE y Sumar, a reaccionar de una forma tan drástica, porque mantienen una postura diplomática muy firme de no avalar la guerra. Sí, el famoso no a la guerra. Claro,
la califican de ilegal e incluso han prohibido el uso de bases militares españolas para este conflicto. Pero de puertas para adentro han tenido que desplegar un paracaídas gigantesco. O sea, el Consejo de Ministros acaba de aprobar un paquete anticrisis de urgencia. Estamos hablando de movilizar 5.000 millones de euros. Una barbaridad de dinero. 80 medidas sociales en total, que incluyen cosas como la congelación temporal de los alquileres. A ver, espera un momento. Porque aquí es donde la cosa me chirría un poco. Entiendo el susto con las previsiones, pero vuelvo a la contradicción que planteaba al principio. Repasando las fuentes, resulta que el precio mayorista de la electricidad está más bajo que el año pasado. Sí, por las medidas fiscales previas y la bajada del gas, exacto. ¿Colapso que justifique abrir el grifo de los millones a este nivel? A ver, yo no lo llamaría cinismo. Yo diría que es un pragmatismo de supervivencia extrema. Y se basa en cómo funcionan las expectativas económicas. Porque, el problema no es la factura de la luz que te ha llegado hoy. El problema real es el miedo cerval a lo que viene mañana. O sea, curarse en salud. Exacto. Instituciones como el Banco de España y el Banco Central Europeo monitorean al milímetro el riesgo de lo que llaman efectos de segunda ronda. Es decir, si la energía a futuro y los fletes marítimos se encarezan por la guerra, pues todo el aparato productivo sube precios. Claro, el transporte, la alimentación, todo en cadena. Todo. El gobierno sabe perfectamente que si no actúa ahora mismo, el déficit se le puede ir de las manos. Así que esos 5.000 millones funcionan como un cortafuegos. El Ejecutivo necesita blindar el bolsillo de las clases medias y bajas de manera preventiva. Antes de que la gente salga a la calle, básicamente. Eso es. Antes de que el encarecimiento sostenido de la cesta de la compra y, sobre todo, de las hipotecas, convierta el descontento social en algo totalmente inmanejable. Y, por supuesto, inmanejable en las urnas, que es lo que les duele. Además, oye, hay un apunte fascinante en los documentos sobre esta especie de esquizofrenia bélica. Porque por un lado aprueban este escudo social y dicen no a la guerra. Muy bien, pero simultáneamente los ministerios de Defensa, Industria y Ciencia acaban de lanzar un programa conjunto enorme, el famoso InMasDef. Sí, el programa de defensa. Exacto, que es básicamente una inyección de capital e innovación para potenciar la industria de defensa nacional. O sea, rechazamos participar en el conflicto exterior, pero pisamos el acelerador de nuestro propio complejo militar industrial porque vemos la que está cayendo. Claro, es la constatación absoluta de que la geopolítica ha cambiado las reglas del juego. Y bueno, toda esta maquinaria de supervivencia económica cobra una dimensión muchísimo más crítica cuando cruzamos la política internacional con el calendario nacional. Porque claro, hay que pasar por las urnas. Claro, aquí es donde pasamos del huracán al salón que decíamos que hay que pintar. Andalucía. Y para que se entienda la magnitud de lo que está pasando en el Palacio de la Moncloa, hay que olvidar las comparaciones con partidos de fútbol o ligas menores. Sí, esto es otra liga. Las elecciones andaluzas del 17 de mayo, el 17M, no son unos comicios regionales más, son un test de estrés corporativo brutal para el gobierno central. Son la prueba beta absoluta para las elecciones generales de 2027. Totalmente. Porque, a ver, si la marca del Partido Socialista colapsa en el sur bajo el peso del malestar económico, pues demostrará que el cortafuegos nacional de esos 5.000 millones no sirve absolutamente para nada. Es una analogía muy reveladora. Porque si miras los datos demoscópicos, muestran una fractura total entre el espejismo nacional y la realidad territorial. A ver, a nivel del Estado, el barómetro del CIS de marzo le da al PSOE un pequeño respiro, un 31,8% de intención de voto. Que es bajo para ellos, ¿no? Es su mínimo desde 2021, sí. Pero claro, mantiene una cómoda ventaja de 8,5 puntos sobre el Partido Popular, que se queda en un 23,3%. Así que, viendo solo la foto nacional, Moncloa podría estar medianamente tranquila. Ya, pero luego miras el laboratorio andaluz. Exacto. El laboratorio andaluz es catastrófico para la izquierda. La encuesta de Target Point es demoledora. El PP andaluz revalidaría su mayoría absoluta con holgura, rozando el 42,5% de los votos. ¡Qué barbaridad! Mientras tanto, el PSOE se hundiría hasta su peor resultado histórico en la región, un 21,2%. Y Vox treparía hasta el 17,7%. Fíjate, y ante ese abismo en el sur, Pedro Sánchez decide mover ficha y hacer sacrificios dolorosos, porque el 26 de marzo anuncia una remodelación quirúrgica del Ejecutivo.
O sea, saca del gobierno central a María Jesús Montero, Nada menos. que es un peso pesado indiscutible del partido, y la saca para enviarla como candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía. Básicamente, la manda al frente a intentar frenar la sangría de votos, y para cubrir su enorme vacío en Madrid, nombra a Carlos Cuerpo como vicepresidente primero y a Arcadia España como ministro de Hacienda. Un movimiento muy calculado. Y tanto. Los documentos insisten en definirlos como perfiles altamente técnicos y muy ortodoxos. Pero a ver, aclaremos esto para quien no esté metido en la jerla. ¿Qué significa exactamente ser ortodoxo en este contexto de crisis? Pues mira, significa enviar una señal de socorro superluminosa directamente a los despachos de Bruselas y Frankfurt. A ver, un perfil ortodoxo en economía es aquel que prioriza la disciplina fiscal, la reducción del déficit y el cumplimiento estricto de las reglas europeas, por encima del gasto político expansivo. O sea, los hombres de negro, pero en versión propia. Exacto. Al nombrar a Cuerpo y a España, lo que Moncloa le está diciendo a los mercados y a la Comisión Europea es: oigan, tranquilos, sabemos que acabamos de aprobar un paquete de 5.000 millones de euros, pero quienes tienen las llaves de la caja fuerte ahora son gestores técnicos. Gestores que no van a permitir que el país quiebre. Es un movimiento clarísimo para generar confianza financiera, mientras, su perfil más político se va a luchar al barro en Andalucía. Y mientras el PSOE intenta proyectar esa imagen de solvencia técnica, de seriedad, a su izquierda se está produciendo un ataque de pánico verdaderamente monumental, porque la presión demoscópica ha provocado un seísmo. O sea, Podemos anuncia que concurrirá a las andaluzas en coalición con Sumar e Izquierda Unida bajo la marca Por Andalucía. Sí, la reunificación express. A ver, yo leo esto en las fuentes y tengo que cuestionarlo. Porque recordemos que Podemos y el entorno de Yolanda Díaz rompieron de manera tremendamente pública y agria a finales de 2023. O sea, volaban los cuchillos en el Congreso. Literalmente. ¿Me vas a decir que de repente, ante la crisis inflacionista, han tenido una revelación ideológica y se han perdonado todo mágicamente? En absoluto. O sea, no hay ninguna reconciliación ideológica aquí para nada. Hay pura y dura matemática electoral. Es el instinto de supervivencia operando al límite. Y la clave para entender este, digamos, matrimonio forzoso está en el sistema electoral, la famosa ley D'Hondt. ¡Ay, la ley D'Hondt! ¿Y cómo funciona específicamente en las provincias andaluzas menos pobladas? Claro, el tema del reparto de los restos. Esto es clave. Exactamente. O sea, en circunscripciones pequeñas, si el espacio a la izquierda del PSOE se presenta dividido en 2 o 3 papeletas distintas, pues ninguna de ellas alcanza el porcentaje mínimo necesario para llevarse los últimos escaños en disputa. ¿Y a dónde van a parar matemáticamente esos escaños? Al bloque de la derecha. Directamente al bloque de la derecha. Y claro, las encuestas internas les decían a Podemos y a Sumar que, yendo por separado, se asomaban a la irrelevancia absoluta. Iban a perder representación en provincias que son clave, así que la presión de las bases y de sus propios líderes territoriales en Andalucía ha sido, insoportable. Ya me imagino, los teléfonos echando humo. Y para Sumar, además, era vital unirse para poder atribuirse políticamente el éxito de ese escudo social de los 5.000 millones del que hablábamos. Así que, resumiendo, se han tragado el orgullo porque la fragmentación, con estos números en la mano, era un suicidio garantizado de cara a las generales de 2027. Vale, lo pillo. Supervivencia matemática pura y dura. Y a ver, mientras la izquierda hace malabares con la calculadora para no desaparecer del mapa, ¿qué hace la oposición? Porque lógicamente huelen la debilidad y el miedo a kilómetros. Evidentemente. Repasando los papeles de la derecha, vemos que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha salido en tromba a desacreditar la remodelación del gobierno. O sea, su mantra ha sido que los nuevos ministros son simplemente más sanchismo, nada cambia. Esa es su línea, sí. La estrategia es clarísima. Presentarse como los gestores serios y capitalizar todo ese dolor de las familias por la subida de las hipotecas y el encarecimiento de la vida. Así es, el PP está jugando fuertemente la carta del desgaste económico. O sea, acusan al Ejecutivo de falta de previsión estructural. Argumentan que estas medidas de emergencia de los 5.000 millones son parches que, a la larga, solo generan más deuda para el país. Quieren proyectar, digamos, que la crisis les da la razón a ellos. Claro. Sin embargo, los documentos también revelan algo interesante, y es que dentro del propio Partido Popular no todo es una balsa de aceite. Existen debates soterrados sobre si el liderazgo de Feijóo está siendo lo suficientemente contundente como para asegurar la victoria en 2027. Ojo a eso. Pero vamos, ojo también con Vox.
Porque aquí hay un dato en las fuentes que a mí me ha volado la cabeza, te lo digo en serio. Por un lado, sabemos que el partido de Santiago Abascal está atravesando una crisis interna de proporciones épicas. O sea, los informes detallan una purga en toda regla. Sí, expedientes y demás. Expedientes disciplinarios, expulsiones fulminantes de figuras que fueron fundadores y pilares del partido como Javier Ortega Smith e Iván Espinosa de los Monteros, tienen una guerra civil abierta en la mismísima cúpula. Y aún así, con el partido ardiendo en llamas por dentro, las encuestas en Andalucía les dan una subida de varios puntos. Es que es un fenómeno interesantísimo, de verdad, porque demuestra que en momentos de altísima incertidumbre económica, el votante de Vox parece priorizar el mensaje de impugnación general del sistema por encima de la cohesión interna del propio partido. Fíjate, les da igual que se peleen. Exacto. O sea, la dirección actual ha endurecido muchísimo su discurso para capitalizar el enfado de quienes sienten que, ni el escudo social del gobierno les ayuda, ni las propuestas técnicas del PP les resuelven la vida diaria. Y aquí es donde llegamos a uno de los puntos más reveladores de toda esta inmersión. Fíjate en esta enorme ironía, porque este manual, ante el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, el gobierno de coalición y Vox coinciden exactamente en la misma postura inicial, el no a la guerra. Ambos rechazan frontalmente la intervención exterior española, pero claro, el uso político que hacen de esa misma premisa es diametralmente opuesto. Es un giro brillante para entender cómo funciona el populismo moderno y la comunicación política hoy en día. Es que es alucinante, de verdad. El gobierno utiliza el no a la guerra para justificar un aumento brutal del gasto público, vendiendo ese escudo protector de ayudas sociales basado en la solidaridad frente al caos exterior. Y Vox, con ese mismo rechazo a la guerra, articula una demanda de políticas autoritarias de seguridad interna. Claro, alertando del descontrol y demás. Exacto, alertando sobre el descontrol de fronteras, la inmigración y el orden público. Es decir, la política exterior ya no trata sobre países extranjeros, se ha convertido puramente en un arma arrojadiza para librar las guerras culturales a nivel doméstico. Es que esa es la gran conclusión de todo esto. O sea, lo que ocurre en el Golfo Pérsico ya no se debate en términos de diplomacia internacional o de geopolítica clásica. Se exprime en los platos de televisión españoles para polarizar a la sociedad, para debatir sobre si necesitamos más estado de bienestar o fronteras más duras. Todo, absolutamente todo, se recicla en clave de trinchera electoral interna. La marinera. Y con este nivel de ruido constante, donde hasta un misil lanzado en otro continente se usa para tirarse los trastos a la cabeza en el Congreso, pues uno pensaría que España está en un estado de parálisis absoluta, que nada avanza y que todo es un bloqueo total. Eso parece desde fuera. Pero, sorprendentemente, si miramos más allá de los focos y de las campañas electorales, resulta que las instituciones siguen funcionando. Y de hecho, logran cosas increíbles. Pero lo hacen fuera de la arena política puramente partidista. Y este es un contraste temático fascinante en los documentos de hoy, porque mientras los políticos se bloquean intentando capitalizar el descontento, resulta que otras instituciones buscan salidas pragmáticas, y aquí hablamos del protocolo de abusos, que es el gran hito del día. Sí, un acuerdo sin precedentes. Un acuerdo firmado conjuntamente por el Defensor del Pueblo, la Conferencia Episcopal Española, diversas órdenes religiosas y el propio gobierno. Que es, para quienes no estén al tanto, un protocolo destinado a establecer un fondo de indemnización económica para las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica, específicamente para aquellas personas cuyos casos, pues por prescripción del delito o por fallecimiento del agresor, ya no tienen recorrido en los tribunales ordinarios. Exacto. La vía judicial ya estaba cerrada para ellos. Pero mi pregunta es, con el nivel de desgaste económico y la que está cayendo en las encuestas que hemos visto, ¿por qué la Iglesia decide firmar esto precisamente ahora? O sea, ¿qué les empuja a ceder en este preciso momento de tanto caos? Pues mira, es un mecanismo de pura contención de daños. Sí. Y de pragmatismo institucional a largo plazo. O sea, para la Iglesia, la cascada constante de casos antiguos, de revelaciones en la prensa, suponía un desgaste reputacional insostenible. Y además, una amenaza latente de verse empantanados en litigios durante décadas. Una sangría constante, claro. Exacto. Así que, al firmar este protocolo proactivamente, intentan cerrar la herida asumiendo el coste económico hoy, antes de que se convierta en un mandato legislativo punitivo mañana. Y por el otro lado, para el Defensor del Pueblo y para el Gobierno, esto supone apuntarse un éxito rotundo, un éxito tangible e histórico en materia de derechos humanos. Y sin pasar por el Congreso.
Claro, evitando tener que redactar una ley hipercompleja que, sinceramente, con la fragmentación actual, probablemente encallaría en el Parlamento en 2 días. Aunque bueno, hay que dejar claro que según los informes, las asociaciones de víctimas lo han recibido con muchísima frialdad. Sí, eso es importante mencionarlo. Lo consideran insuficiente, porque argumentan, con razón, que una indemnización económica no borra las responsabilidades penales que deberían investigarse a fondo. Pero a nivel institucional, o sea, el mensaje es poderosísimo. Demuestra que cuando los actores tradicionales tienen un problema estructural que amenaza su viabilidad, son perfectamente capaces de sentarse y pactar, operando completamente al margen del ruido, de los tweets y de todo el circo preelectoral. Exactamente. Es la prueba palpable de que hay como 2 niveles de funcionamiento en el país. Por un lado, tienes la política de la inflamación diaria, el espectáculo, y por otro, la gestión del Estado profundo o de las instituciones, que sigue operando porque la realidad, al final del día, impone sus propios ritmos. Oye, pues es un viaje alucinante si conectamos todas las piezas de esta inmersión de hoy. O sea, hemos empezado viendo cómo un ataque militar en Oriente Próximo desencadena el miedo del Banco Central Europeo. Así es. Ese miedo encarece drásticamente el Euribor. El golpe a las hipotecas fuerza a Moncloa a abrir la caja fuerte y sacar 5.000 millones de euros de emergencia. Y el terror a que esa inyección no evite un batacazo histórico en las elecciones andaluzas obliga a Pedro Sánchez a remodelar su núcleo duro, poniendo a perfiles ortodoxos para calmar a Bruselas y mandando a su mejor soldado a la batalla del sur. Un efecto dominó perfecto. Y es que ese mismo terror a desaparecer empuja a Podemos y a Sumar a hacer cálculos matemáticos de supervivencia y volver a unirse. Y mientras todo esto ocurre a la vez, Vox usa la misma guerra para pedir mano dura internamente y la Iglesia pacta indemnizaciones para salir del radar mediático en medio del caos. Y por eso es tan fundamental mirar debajo de la superficie de las noticias, como hemos hecho hoy. Porque todo este análisis no es un simple ejercicio de politología o de cotilleo parlamentario, ¿eh? Es la sala de máquinas que decide de forma directa cuánto nos va a costar llenar el carro de la compra la semana que viene. Exactamente, nos toca el bolsillo. Claro, decide qué tipo de industria va a tener el país y si vamos a poder pagar la hipoteca a fin de mes. Las decisiones que se toman bajo el pánico de una crisis global hoy son literalmente el cemento con el que se construye nuestra realidad diaria de mañana. Totalmente. Lo que nos deja, para ir cerrando, con una última reflexión. Una idea que flota sobre todo este análisis y que, sinceramente, resulta casi inquietante. Pensemos fríamente en lo que hemos visto hoy a través de estas fuentes. Si factores externos y totalmente incontrolables, como un pulso militar entre potencias en otro continente, tienen el poder absoluto de dictar los presupuestos de emergencia de un país, de paralizar por completo agendas legislativas enteras y de forzar, mediante la pura matemática, coaliciones preelectorales locales que parecían rotas para siempre. Ya sé por dónde vas, sí. La pregunta es, ¿estamos llegando a un punto en la historia política donde nuestros gobernantes nacionales han dejado de ser los arquitectos que diseñan el futuro a largo plazo del país para convertirse sencillamente en administradores locales que intentan gestionar crisis globales que les vienen dadas? Es una muy buena pregunta. Es una idea profunda para que quienes nos escuchan le den un par de vueltas en casa o en el coche. Ha sido un verdadero placer diseccionar toda esta maquinaria hoy. Seguiremos muy atentos para ver cómo evoluciona la tormenta y, sobre todo, si el tejado aguanta. Hasta la próxima inmersión.